Dios no está tardando. Estás pidiendo mal. Y hay una diferencia enorme entre una oración que el cielo recibe y una que tú repites sin saber que ya fue bloqueada desde la raíz. 7 errores están saboteando lo que creías que era fe. Error 1. La petición sin rendición. Pedir sin soltar el control no es fe, es negociación disfrazada de oración. Quien llega ante Dios con la lista completa de cómo debe llegar la respuesta, no está orando, está dictando. Santiago 4:3 lo dice sin rodeos: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios placeres. El problema no es la boca, es la postura detrás de lo que sale de ella. Hay personas que oran con fervor genuino, pero con el puño cerrado, dispuestas a recibir solo si la respuesta llega exactamente como ellas la imaginaron. Y Dios, que no opera bajo instrucciones humanas, responde desde su soberanía, no desde tu agenda. Entregarle el cómo es parte de la oración, no detalle opcional. Lo que sostienes con el puño cerrado mientras oras con la otra mano, Dios lo ve y espera que sueltes antes de llenar. Error 2. La fe que depende del estado de ánimo. Creer solo cuando todo indica que la respuesta ya viene no es fe, es reacción. La fe real opera exactamente cuando el panorama dice lo contrario, cuando el banco dice no, cuando el diagnóstico dice imposible, cuando el silencio dice olvidado. Hebreos 11:1 no describe fe como certeza emocional, la describe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que sientas que viene, dice que sepas que ya existe, aunque todavía no se haya manifestado. Quien ora con fe los días buenos y duda en los días oscuros está construyendo sobre arena que cambia con el clima. Dios no ajusta su fidelidad a tu temperatura emocional del día. La pregunta no es si crees cuando todo va bien. La pregunta es, ¿qué haces con tu fe cuando nada indica que Dios está escuchando? Error 3. Pedir sin haber obedecido lo anterior. Hay personas acumulando peticiones mientras ignoran instrucciones que Dios ya dio. Piden más dirección sin haber ejecutado la última. Piden más provisión sin haber sido fieles con lo que ya llegó. Y esa acumulación crea una brecha entre la boca que pide y la vida que desobedece. Juan 15:7 establece la condición con precisión. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. No es fórmula mágica, es principio de alineación. Lo que Dios habló primero no caduca porque tú lo ignoraste. Sigue ahí, esperando ejecución. Y mientras eso pendiente no se mueva, las nuevas peticiones encuentran una puerta que no puede abrirse completamente porque hay obstrucción desde adentro. Obedecer lo último que Dios dijo no es mérito. Es la condición estructural para que la siguiente respuesta tenga por dónde entrar. Error 4. Confundir urgencia con prioridad. Lo urgente grita, lo importante susurra, y en la oración la mayoría lleva primero lo que duele más, no lo que Dios señaló primero. Mateo 6:33. No es sugerencia de vida ordenada, es instrucción operativa. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El orden importa. Lo que se pone primero establece desde dónde se ve todo lo demás. Quien llega a Dios con la emergencia del mes antes que con la búsqueda de su presencia, está invirtiendo el orden, y después no entiende por qué las respuestas se sienten desconectadas de lo que realmente necesita. Dios no ignora tus urgencias, pero responde desde sus prioridades, no desde tu lista de pánico. Alinear el orden de lo que pides con el orden que Él estableció no es formalidad religiosa. Es inteligencia espiritual que cambia la calidad de lo que recibes. Error 5. Orar en público.
lo que no crees en privado. Lo que dices en el culto y lo que piensas a las 3 de la mañana son dos conversaciones distintas, y Dios escucha las dos. Hay personas que declaran victoria frente a otros y susurran derrota cuando están solos, que oran con autoridad en el grupo y dudan en silencio cuando nadie las ve. Esa contradicción interna no es hipocresía necesariamente. Es una fe que todavía no se consolidó. Marcos 11:23 habla de creer en el corazón, no solo pronunciar con la boca. El corazón es donde opera la fe real, no el micrófono. Lo que dices en voz alta solo tiene peso espiritual cuando lo que crees internamente lo sostiene. Si hay una guerra entre lo que declaras y lo que realmente esperas, Dios trabaja con lo que está en el corazón. Antes de pedir más, vale la pena preguntar si lo que dices afuera coincide con lo que vive adentro. Error 6. Pedir lo que Dios ya respondió con un no. Hay oraciones persistentes que no son fe, son resistencia. Cuando Dios cierra una puerta y tú sigues empujando con oración, no estás siendo perseverante. Estás ignorando una respuesta que ya llegó y que no te gustó. Segunda de Corintios 12:8 y 9 registra que Pablo pidió 3 veces que le fuera quitado el aguijón en la carne. La respuesta de Dios no fue silencio, fue un no claro, con razón dada. Mi gracia te basta. Insistir después de ese no hubiera sido fe, hubiera sido desobediencia con vocabulario religioso. No todo lo que no llegó está pendiente de llegar. Hay cosas que Dios retiene porque lo que pides te haría daño en el lugar al que vas. Discernir entre perseverancia y resistencia al no de Dios no es fácil, pero es una madurez que separa la oración efectiva de la que solo consume energía espiritual sin producir alineación real. Error 7. Pedir sin estar dispuesto a hacer parte de la respuesta. Hay personas que oran por puertas abiertas y no están entrenándose para lo que hay al otro lado. Piden crecimiento sin disciplina. Piden restauración sin disposición al proceso doloroso que restaurar implica. Piden que Dios mueva montañas, pero no quieren mover los pies. Filipenses 2:13 revela cómo opera Dios en el proceso. Él es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para su buena voluntad. Dios trabaja en ti mientras actúas, no mientras esperas inmóvil que todo cambie desde afuera. La petición sin participación crea una fe pasiva que espera milagros espectaculares, mientras ignora los pasos visibles y concretos que ya están frente a ella. Lo que pediste puede estar esperando exactamente que tú hagas el movimiento que le corresponde a la parte humana de la ecuación. Dios hace lo que solo Dios puede hacer, pero hay una parte que Él deliberadamente dejó para ti. 7 errores. Ninguno parece error desde adentro. Todos se sienten como devoción, como persistencia, como humildad. Por eso siguen funcionando, porque nadie corrige lo que no reconoce como problema. La oración no es técnica, es relación. Y en toda relación, la calidad de la comunicación determina la calidad de la conexión. Lo que llevas pidiendo sin respuesta puede no ser señal de que Dios no está escuchando. Puede ser señal de que algo en cómo te estás acercando necesita cambiar antes de que lo que ya fue aprobado pueda llegar. Lleva esta pregunta específica a tu tiempo de oración hoy. ¿Cuál de estos 7 errores he estado cometiendo y llamándolo fe? No como ejercicio de culpa, como punto de partida real hacia una oración que finalmente encuentre lo que tanto tiempo ha estado buscando. Si alguno de estos puntos golpeó algo que llevas tiempo sin nombrar, escribe abierto en los comentarios. Esa es tu declaración de que ya no vas a seguir orando desde el mismo lugar que produjo el mismo resultado. Lo que cambia adentro, cambia lo que llega desde afuera.